Había una mujer en el palacio que creía haber ganado. Tenía razones para creerlo. Había sobrevivido la crueldad del harén. Había dado al sultán más poderoso del mundo un hijo brillante, amado, destinado al trono. Se llamaba Mahidevran Sultán, y durante años, fue la mujer más cercana al poder en todo el Imperio Otomano. No era la esposa oficial, pero era la madre del heredero. Y en ese palacio, en ese siglo, eso significaba todo. Entonces llegó Hurrem. Y el mundo de Mahidevran comenzó a deshacerse, tan lentamente al principio, que casi no lo notó. Corría el año 1533 cuando Solimán el Magnífico hizo algo que nadie, absolutamente nadie, había hecho en 300 años de historia otomana. Se casó con su concubina. Una mujer que había llegado al palacio como esclava. Que hablaba con acento extranjero. Que tenía el cabello rojo y los ojos que, según los cronistas de la época, parecían calcular cada habitación que entraba. Su nombre verdadero era Alexandra Lisowska, nacida en algún lugar de la Rutenia, en lo que hoy sería Ucrania. Pero en el harén la llamaban Hurrem, la que ríe. Nadie se rió aquella noche. 300 años de tradición, borrados con un decreto. Ninguna concubina antes había recibido ese título. Ninguna había sido elevada al rango de sultana legítima. Y en los pasillos del palacio de Topkapi, entre el susurro de las sedas y el olor perpetuo del agua de rosas mezclado con algo más oscuro, con miedo, con ambición, con silencio calculado, Mahidevran comprendió que las reglas habían cambiado. Pero todavía no entendía cuánto. Porque Mahidevran tenía a Mustafa. Y Mustafa era el príncipe que todos amaban. Los genízaros lo llamaban por nombre cuando desfilaba ante ellos. Los ancianos del consejo bajaban la voz con reverencia cuando hablaban de su futuro. Era alto, capaz, justo. Tenía la presencia de su padre sin la paranoia que el poder le había sembrado a Solimán con los años. Mahidevran creía que eso era suficiente. Se equivocaba. La noche en que Mahidevran le puso las manos encima a Hurrem, jalándole el cabello, arañándole la cara con una rabia que venía de años de humillación acumulada, creyó que había ganado algo. Que había marcado su territorio. Que Solimán expulsaría a la esclava pelirroja que se había atrevido a desafiar el orden del harén. Pero Hurrem no cubrió sus heridas. Dejó que Solimán las viera. Cada rasguño a lo largo de su mandíbula. Cada marca en su cuello. No lloró. No imploró. Solo se quedó de pie ante el sultán con la cara destruida y los ojos absolutamente serenos. Fue Mahidevran quien fue removida del palacio central. Y Hurrem que se quedó. Hay un detalle que los historiadores mencionan casi de paso, pero que dice todo lo que necesitas saber sobre estas dos mujeres. Hurrem escribía cartas. Cartas largas, apasionadas, políticamente perfectas, enviadas a Solimán durante cada campaña militar. Mahidevran no escribía ninguna. Creía que su presencia era suficiente argumento. Que un hijo era prueba suficiente de lealtad. Hurrem entendía algo que Mahidevran nunca quiso aprender. En ausencia, la narrativa lo es todo. El exilio de Mahidevran no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas peores, gradualmente, con la apariencia de lo inevitable. La enviaron a Manisa con su hijo Mustafa, el príncipe heredero destinado a gobernar aquella provincia antes de ascender al trono. Era costumbre otomana. Los príncipes aprendían a gobernar en las provincias. Las madres los acompañaban. No había nada inusual en ello, al menos sobre el papel. Pero el presupuesto del hogar de Mahidevran comenzó a reducirse. Primero de manera casi imperceptible. Menos sirvientes. Habitaciones que antes estaban calefaccionadas que ahora permanecían frías al amanecer. Telas más ordinarias donde antes había seda. Y luego, con el paso de los años, una reducción más dramática, más deliberada,
más imposible de ignorar. Las fuentes otomanas, registros financieros del palacio, correspondencia de funcionarios, documentan lo que ocurrió después con una precisión que hace daño leer. Mahidevran Sultán, la madre del príncipe más amado del Imperio Otomano, comenzó a coser ropa para venderla. Una reina. Con aguja e hilo. En un palacio provincial que olía a lana y tinte en lugar de agua de rosas. La humillación era arquitectónica. Diseñada. Invisible al mundo exterior, pero perfectamente visible para ella. Y sin embargo, Mustafa crecía. Y brillaba. Y el amor que los soldados le tenían no disminuía con los años, al contrario, se profundizaba. Los genízaros que habían servido 40 años en campaña decían que nunca habían visto a un príncipe así. Cuando Mustafa revisaba las tropas, los hombres lloraban. Abiertamente. Sin vergüenza. El embajador Habsburgo Giselin de Busbek, que estuvo presente en aquellos años y lo documentó todo con una frialdad casi clínica, escribió que el ejército lo adoraba con una devoción que él nunca había presenciado. Eso debería haber sido una buena señal. En la corte otomana, era una sentencia de muerte. Porque en un palacio donde el sultán aún vivía y reinaba, tener al ejército de tu lado no era una ventaja política. Era una amenaza existencial. Y Solimán, el hombre más poderoso del mundo, el legislador, el conquistador de Belgrado y Rodas y Budapest, había llegado a esa edad en que los hombres poderosos comienzan a ver amenazas en las cosas que más aman. Mahidevran lo sabía. Lo presentía. Pero creía que su hijo era demasiado bueno para que le pasara algo. Nunca entendió que en ese palacio, la bondad no protegía a nadie. Mientras tanto, en Estambul, Hürrem seguía escribiendo. Las cartas de Hürrem Sultán son documentos extraordinarios. Los historiadores que las han estudiado, entre ellos la académica Leslie Peirce, cuya investigación sobre el harén imperial sigue siendo referencia obligada, las describen como algo muy diferente a lo que parecen a primera vista. No son solo cartas de amor. Son ingeniería política disfrazada de ternura. Hürrem le escribía a Solimán sobre su soledad cuando él estaba en campaña. Sobre cómo contaba los días. Sobre el amor que la consumía como una llama que no podía apagarse. Y entretejido en esa ternura, con una habilidad que quitaba el aliento, también le escribía sobre el estado del palacio. Sobre conversaciones que había escuchado. Sobre lealtades que parecían fluctuar. Sobre un príncipe en las provincias cuya popularidad con el ejército crecía de una manera que, tal vez, merecía atención. No acusaba directamente. Eso habría sido torpe. Plantaba semillas. Y 20 años de correspondencia le habían enseñado exactamente en qué tierra crecían mejor. El instrumento final fue Rustem Pasha, el gran visir. Un hombre que había llegado al poder precisamente porque era el yerno de Hürrem, casado con su hija Mirima, y que entendía perfectamente cuál era su función en el tablero. En 1553, durante la campaña persa, Rustem Pasha llevó a Solimán una acusación concreta. Mustafa estaba en conversaciones con los safávidas. El príncipe amado por el ejército estaba, según este informe, planeando una traición. Escucha cómo funciona el veneno más sofisticado, no necesita ser completamente verdad para hacer su trabajo. Solo necesita aterrizar en el lugar correcto, en el momento correcto, en un corazón que ya ha sido preparado para recibirlo. Solimán convocó a su hijo al campamento. Y Mustafa, que era bueno, que era honesto, que creía que un hombre inocente no tenía nada que temer de su padre, montó a caballo y cabalgó hacia allá. Sin miedo. Sin escolta de combate. Sin entender lo que le esperaba al final del camino. Esa noche, en algún lugar del campamento militar, mientras el olor a hogueras y cuero y hierro llenaba el aire frío de octubre, Hürrem dejó de escribir por un momento. O al menos eso imaginamos. Porque no hay registro de cómo pasó esa noche.
Solo sabemos lo que ocurrió al día siguiente. Y lo que ocurrió al día siguiente cambió todo. La tienda del sultán estaba montada en el corazón del campamento, rodeada por miles de soldados que no sabían lo que pasaba adentro. Mustafa entró. No salió. Los detalles de lo que ocurrió dentro de esa tienda son escasos, pero suficientes. Los sordos mudos del palacio, los ejecutores tradicionales de la familia real, elegidos precisamente porque no podían repetir lo que presenciaban, estaban esperando. La cuerda de seda era pequeña. Ordinaria. Del tipo que nadie miraría 2 veces en un mercado. Sesade Mustafa murió estrangulado en la tienda de su padre, en octubre de 1553. Tenía aproximadamente 38 años. Afuera, el ejército esperaba. Y cuando la noticia salió, el silencio que cayó sobre aquel campamento fue diferente a cualquier otro silencio. No era el silencio del respeto. Era el silencio de hombres que no podían procesar lo que acababan de escuchar. Busbek lo documentó con una precisión escalofriante. Los veteranos que habían pasado décadas en campaña, hombres que habían visto morir a miles de personas sin inmutarse, lloraban. Abiertamente. Sin poder contenerse. Y por un momento, solo un momento, el ejército más temido del mundo no avanzó. Una casi mutinía. Silenciosa. Paralizante. Y completamente inútil. Mahidevran llegó al campamento. No hay registro exacto de cómo lo supo, ni cuánto tardó en llegar. Pero llegó. Y lo que hizo a continuación fue la única batalla que ganó en años, se negó a que se llevaran el cuerpo de su hijo. No colapsó. No imploró. Se plantó. 3 días. Las fuentes otomanas y europeas coinciden en este detalle con una consistencia que lo hace irrefutable. Mahidevran permaneció junto al cuerpo de Mustafa durante 3 días. Ella misma lo lavó. Ella misma lo vistió. Con lo que tenía, porque no tenía mucho, le preparó el sudario con sus propias manos. Las mismas manos que habían cosido ropa para sobrevivir en el exilio. La mujer que había perdido todo, todavía tenía eso. Y el ejército, afuera, observaba. Y no olvidaba. Rustem Pasha fue destituido brevemente del cargo como gesto político. Fue reintegrado meses después. Él sobrevivió. El príncipe no. El palacio seguía girando, como siempre giraba, sin importar cuánta sangre absorbía el suelo. Y Mahidevran fue enviada a Bursa. Con casi nada. Con una asignación reducida a la miseria. Sobreviviendo, según los registros, de la caridad de los habitantes de la ciudad, gente común que había amado a su hijo y que, al verla, le traían pan y tela y lo poco que podían ofrecer. Una sultana. Recibiendo limosna de extraños. Era el retrato de una derrota total. O eso parecía. Hurrem Sultán murió el 15 de abril de 1558. 5 años después de la ejecución de Mustafa. La causa exacta no está completamente documentada, una enfermedad prolongada, posiblemente. Algunos historiadores especulan con el cáncer. Lo que sí está documentado es que murió con plena conciencia, mentalmente lúcida hasta cerca del final, en el palacio que había conquistado sin un ejército, sin un padre con poder, sin nada más que su inteligencia y su voluntad. Pero antes de morir, según ciertas fuentes históricas, fragmentarias, disputadas, pero persistentes, Hurrem hizo algo que el palacio no esperaba. Algo que nadie esperaba. Al parecer, gestionó, o al menos facilitó, apoyo económico para Mahidevran. La mujer a quien había destruido. La mujer cuyo hijo había contribuido a eliminar. La mujer que vivía de limosna en Bursa mientras sus propios hijos ocupaban los cargos más altos del imperio. Es necesario ser honesto aquí, la evidencia histórica de este acto específico es ambigua.
los académicos la interpretan de maneras distintas. No hay un documento que diga con claridad, Hurrem envió dinero a Maidebran. Pero hay registros que sugieren que hubo un cambio en la situación económica de Maidebran en esos años. Hay indicios. Hay un patrón que varios historiadores han señalado sin llegar a un consenso definitivo. Lo que sí sabemos es esto: Maidebran sobrevivió a Hurrem por más de 20 años. Murió alrededor de 1580. Y aunque Solimán, que murió en 1566, sin haber vuelto a ser el mismo hombre que mandó matar a su hijo, eventualmente restableció su pensión y aseguró que Mustafa fuera enterrado con honores, hubo un periodo en que algo cambió para Maidebran. En que la pobreza más absoluta se dio apenas un poco. Nadie en el palacio lo entendió. Porque todos esperaban que Hurrem dejara que Maidebran se hundiera hasta el final. Eso habría sido lo lógico. Lo consistente con todo lo demás. La victoria completa incluía la humillación perpetua. Pero Hurrem no lo hizo así. ¿Por qué? Es la pregunta que hace que esta historia sea más complicada y más verdadera que cualquier relato simple de villanas y víctimas. Imagina por un momento lo que significa tomar esa decisión. No desde la bondad fácil, que Hurrem nunca tuvo el lujo de cultivar, sino desde algún lugar más frío y más honesto. Quizás Hurrem, al acercarse al final, miró hacia Bursa y vio a una mujer que ya no representaba ninguna amenaza. Que el juego había terminado. Que Maidebran era solo una anciana sola, junto a la tumba de su hijo, aceptando pan de extraños. Y quizás, solo quizás, eso era demasiado incluso para Hurrem. No por culpa. Ella no era una mujer construida para la culpa. El palacio otomano no producía culpa, producía supervivientes. Sino porque al final, Hurrem también era una mujer que había perdido cosas. Que había tenido que construir cada centímetro de su poder sobre el suelo más inestable imaginable. Que conocía mejor que nadie lo que significaba depender de la generosidad de extraños. Y quizás conocía algo sobre Maidebran que la propia Maidebran había olvidado. Que todavía era una mujer. No solo una pieza en el tablero. La mañana en que un intermediario llegó a Bursa con dinero que no venía del mercado local, no hay registro de la reacción de Maidebran. Ninguna crónica capturó su expresión. Ningún sirviente escribió lo que dijo. Ese silencio tiene su propio peso. Porque hay cosas que no tienen palabras. La sensación de recibir ayuda del único ser humano en el mundo que tenías razones para odiar. La imposibilidad de procesar dos verdades simultáneas, que esa mujer destruyó tu vida, y que esa misma mujer, al final, tal vez fue la única que se acordó de que seguías ahí. Hoy, si viajas a Estambul y visitas la mezquita de Solimán, encontrarás el mausoleo de Hurrem Sultán. Es extraordinario. Mármol blanco. Azulejos iznik en azul y turquesa. La cúpula pintada con motivos florales en oro. Un lugar que dice, sin palabras, que aquí yace alguien que importó. Alguien que fue amada por el hombre más poderoso del mundo. Y si después tomas un autobús hacia Bursa, y buscas la tumba de Sesade Mustafa, encontrarás algo diferente. Más sencillo. Más quieto. Pero con flores. Flores frescas, dejadas por personas que todavía van a visitarlo. Gente que no conoció a este príncipe, que vivió y murió 500 años antes de que ellos nacieran, pero que siente que lo conoce de alguna manera. Junto a él está enterrada Maidebran. Sin un mausoleo de mármol. Sin azulejos pintados en oro. Solo la tierra de Bursa, y la presencia de su hijo, y el silencio de una ciudad que nunca la olvidó aunque el imperio lo intentara. Ella lo eligió así. Cuando ya no tenía nada más que elegir, eligió ese lugar. Esa cercanía. Esa forma de ser recordada, no por nombre, sino por lo que amó. Dos mujeres. Dos tumbas. Dos ciudades distintas.
Una rehusó las leyes de un imperio. La otra se negó a abandonar a su hijo muerto y llamó a eso victoria. La historia durante mucho tiempo eligió un bando. Llamó a Urre manipuladora. Llamó a Maidebran víctima. Construyó el relato como si fueran opuestos perfectos, la malvada y la santa, la astuta y la inocente. Pero si te sientas con ambas durante el tiempo suficiente, si las lees en las fuentes primarias, en las cartas, en los registros financieros, en los testimonios de los embajadores que las observaron vivir, la historia se complica. Porque las dos eran mujeres atrapadas en un sistema que no había sido diseñado para que sobrevivieran. Que castigaba la pasividad y también la ambición. Que les daba a sus hijos como rehenes del futuro y luego les preguntaba por qué eran capaces de cualquier cosa por salvarlos. El palacio hacía eso. Tomaba a las personas y las convertía en lo que necesitaba que fueran. ¿Quién fue el monstruo en esta historia? Quizás la pregunta más honesta no es quién ganó, sino que le costó ganar. Y si al final, cuando las flores de Bursa se mecen sobre una tumba olvidada, y el mármol de Estambul brilla bajo el sol de octubre, si alguna de las dos, en el silencio que viene después de todo, sintió que valió la pena.